Entonces, como les decía, el pueblo en el tiempo y periodo de jueces había sido un pueblo que no se había unido así 100% todas las 12 tribus, ¿ya? Se juntaban algunas veces cuando tenían que ir a batallar, a pelear, cuando Dios levantaba un caudillo, ¿se acuerda? Dios levantaba un caudillo y ellos pedían ayuda y Dios enviaba a alguien para poder luchar por ellos y rescatarlos, ¿ya? Así que veíamos que llegó un momento en que ellos empezaron a mirar a su alrededor y quisieron un rey, ¿se acuerdan? Igual que todas las naciones dijeron queremos un rey, todos tienen reyes, así que nosotros también queremos un rey. Y espérenme, espérenme. Ahí sí. Y Dios les dio un rey como ellos querían. ¿Se acuerdan cómo era Saúl? Era grandote, dice. Yo bromeaba, decía que parecía basquetbolista, tenía que haber parecido porque del hombro hacia arriba era más alto que todos, pues así que imagínense cómo tiene que haber llamado la atención. Entonces cuando lo vieron ante ellos, todos se alegraron porque dijeron, vamos a tener un rey de verdad, alto. Pero hubo un grupito, ¿se acuerda que no? Que lo menospreció, hablamos sobre eso. Y cuando viene esta primera batalla que se ve enfrentado el pueblo y Saúl ya como rey, ¿se acuerda que hacíamos mención de que fueron a la batalla y ahí él entendió o actuó correctamente y fue con el sacerdote que era el representante de Dios, en este caso Samuel, y juntos fueron a la batalla y Dios les dio la victoria? ¿Ya? Veíamos que cuando yo le hacía mención que cuando las cosas se hacían bien, resultaban bien. Y hoy ya empezamos a hablar lamentablemente ya de la decadencia de este rey, como ya se empiezan a dispar, a mostrar lo que ya hay en su corazón. Personalmente creo que el poder, porque en un principio se acuerda que veíamos pasajes que nos mostraban que él era muy humilde. Algunos expertos en Biblia dicen que era una falsa humildad, ¿no? Yo personalmente, por eso digo, mi postura usted tiene que leerlo y llegar a su conclusión y ahí verá de acuerdo a lo que usted va entendiendo. Yo creo que él era así, pero creo que el poder lo empieza ya a transformar. Es una de las cosas que seduce al ser humano, por el poder. Hoy en día tenemos, yo le hacía mención ese día, ¿se acuerda? Tenemos un hombre, un presidente que se cree casi el presidente del mundo. Y hasta el del mundial se metió. Tuvo que eliminar una tarjeta roja y así se hizo, porque el hombre es poderoso y le gusta demostrar poder, porque el poder se dice. Los seres humanos que ya tienen todo el dinero del mundo, pero sin embargo quieren tener poder, dominar a otros y mostrar su poder. Entonces, yo personalmente tiendo a pensar eso, que este hombre fue, el poder le hizo mal, ¿entiendes? Quizás no habían psicólogos en ese tiempo, algo le pasó, ¿ya? Entonces vamos a partir, ¿ya tiene su Biblia? Deje sacar mis ojos. Capítulo 2. Y el 13 vamos a ver. Dice el capítulo 12, en las Biblias que tiene el título, dice discurso de despedida de Samuel, ¿sí o no? Yo tengo NTV, hermano, creo, traducción viviente. Dice, entonces Samuel se dirigió a todo Israel. Y aquí estaban todos juntos. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o o he pervertido la justicia? Díganmelo
y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar, Padre. Que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, que la medida que vamos viviendo y aprendiendo de estos pasajes, que el Espíritu Santo, Señor, vaya obrando fuertemente en nosotros, porque todos lo necesitamos, Señor. Porque está aquí adelante hablando, Señor, hasta el último, Señor, necesitamos que tú hables en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es impresionante como en este discurso de despedida, eh, Samuel se para delante de toda la gente. Todos sabemos, ¿se acuerda que lo vimos también aquí, que lamentablemente uno de la excusa, ya porque fue excusa dentro de todo lo malo, pero fue una excusa que ellos presentaron cuando pidieron rey, era que los hijos de Samuel lamentablemente le salieron malos, pues se acuerda que le salieron perversos. Y veíamos ese día y hacíamos un pequeño análisis y estudio de, de que la Biblia nos enseña claramente de que no existen estas famosas maldiciones generacionales que muchas veces se enseñan en páginas cristianas o en otras congregaciones, creen en esas famosas maldiciones generacionales. ¿Se acuerdan que vimos por textos donde hacíamos mención de qué pasaba si padres buenos tenían un hijo malo, si padres malos tenían un hijo bueno? ¿Se acuerdan que hacíamos un análisis y viendo claramente de que cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios? ¿Me entiendes? Hay patrones, eso es otra cosa, que son patrones que nosotros vemos en nuestro hogar y podemos tender a imitarlos. Y a veces los repetimos, pero son patrones de conducta que tendemos a imitar o a repetir y que no nos damos cuenta porque lo normalizamos. O sea, si yo crezco viendo pequeño violencia en mi hogar de parte de mi padre hacia mi madre, lo más probable es que yo en mi mente lo normalice, ¿sí o no? Y en su momento, para mí va a ser normal el tratar mal a mi pareja, ¿me entiendes? No, no es que haya sido una maldición, que tu papá fue golpeador y ahora tú arrastras una maldición. No, copiaste un patrón que no correspondió haber copiado y lo tomaste como bueno. Por eso que la escritura es tan sabia cuando dice que cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, todas esas son hechas nuevas. Por eso que la escritura también nos habla de cambiar nuestra mente, de metanoia, ¿entiendes? Derribar todo argumento que se levante contra ti. Entonces, se empieza a limpiar en nosotros todas esas cosas, todos esos patrones que nosotros los normalizamos, ¿entiendes? Y los empezamos a cambiar. No, no por nuestras fuerzas, porque es la obra del Espíritu Santo que empieza a hacer en usted, en mí, ¿entiendes? Y uno se da cuenta de que estaba actuando mal, porque a veces uno lo tiene tan normalizado que no entiende que está mal. Y ahí uno, mediante la obra del Espíritu Santo, entiende, no, esto no corresponde, menos ahora que yo soy un hijo de Dios, que soy un hijo. Y empezamos a cambiar, ¿entiendes? Entonces, ellos ocuparon esa excusa de decir, no, tus hijos no obedecen a Dios como tú, ¿se acuerdan? Y por eso queremos rey. Pero al final ellos querían ser como todas las naciones, nos dábamos cuenta de eso, ellos simplemente querían copiarle a cómo era el mundo y transformar su reino que tenían, su reunión de esas 12 tribus en lo igual que todo. Y mire, es maravilloso cuando este hombre se para delante de ellos y tiene esa capacidad de decirle, miren, aquí estoy, mis hijos aún están entre ustedes porque los hijos todavía estaban ahí. Y él le dice, ya, si yo he hecho algo malo, díganme, aquí estoy. Si hay algo que cambiar, díganme. Y es maravilloso como todo el pueblo dice, no hemos encontrado nada. ¿Saben quién me recordó? Y lo anoté aquí inmediatamente porque cuando usted lee la Biblia usted tiene que hacer sinapsis. Cuando hacen chispitas las neuronas y se conectan con la otra, sinapsis, y tiene que pensar, y si usted tiene una mente bíblica, o sea, si hay palabra en usted, usted va a decir, ¿sabe a qué se parece? Hermano, por favor, 1 Corintios 11:1, ¿qué dice? Porque inmediatamente a mí se me fue ahí. Eso. ¿Se acuerdan cuando Pablo tiene esta choreza, podríamos decir, ¿sí o no, en lenguaje chileno? De decirle a la iglesia, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¡Wow!
Ese es el primer punto que debería confrontarnos a nosotros y decir, Aliro, tú tenés la capacidad de pararte delante de la congregación y decirle, hermano, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Claro, es fácil decirlo, porque ustedes no ven mi comportamiento todos los días, ¿sí o no? Ustedes me ven aquí nomás, hermosamente arreglado, humillado, pero desconocen cómo es mi vida fuera de este lugar, ¿me entienden? Mi trabajo, y, y así es fácil, pero estamos llamados, así como Samuel fue capaz de pararse delante de todo el pueblo y decir, ¿sabes qué? No sé cuánta gente habría, pero deja de ser, porque todos lo conocían, no tan solo ahí, sino que quizás lo vieron caminando por ahí y todo, pero todos veían que su conducta era buena. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que llegar a eso. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Un día poder tener la pachorra de Pablo y decir, ya, mira, yo estoy mirando a Dios, soy un ejemplo. Ahora, lo maravilloso que Pablo, y esto no lo busques, pero nota mental y queda grabado en Romanos 7, del 15 en adelante, Pablo habla claro, no soy bueno mucho para la cita yo, por eso le digo. Y Pablo, me lo sé, pero no me acuerdo las citas bíblicas. Pablo habla claramente de esa lucha que tiene. ¿Se acuerda que alguien la leyó hace una semana atrás? El mal que sé que no debo hacer, eso hago. Y el bien que sé que debo hacer, no lo hago. ¿Se acuerdan que Pablo habla sobre esa lucha que él tiene? Entonces imagínense, ese mismo hombre que abre su corazón y te muestra esa lucha que tiene interna, es ese mismo hombre que tiene la capacidad de decirte, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque el proceso o ser santo, ¿me entiendes? No significa que soy inmaculado y que no peco. No, o sea, nosotros entendemos que aún como cristianos seguimos fallando, seguimos pecando, ¿sí o no? La diferencia es que ya no lo practicamos. Porque como bien nos enseñó nuestro hermano Jorge el otro día, el día viernes acá, a los adolescentes, jóvenes y todos los que estábamos acá, la lucha que tenemos. A la verdad, el espíritu dice está dispuesto, pero la carne no le gusta, porque la carne es débil, ¿sí o no? ¿O no le pasa a usted que el día anterior se acuesta y dice, ya mañana a la iglesia, Señor, gracias, y está lloviendo el otro día calentito en la cama, ¿sí o no? Ah, le cuesta ahí vencer la carne para, ya, vamos, ¿sí o no? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, un ratito más y un momentito. Entonces, esa es la lucha. Entonces, estamos llamados para poder llegar a ser así. Para un día como Samuel, o que un día se nos haga una búsqueda en nuestra vida, así como se le hizo ¿cómo se llama? Ay, Daniel, a Daniel, ¿se acuerdan? Antes de los Fosos de los Leones, también pues buscaron, a ver, busquémosle, ¿qué tiene? Revisémosle los perfiles de Instagram, de Facebook, revisémosle, veámosle el historial de búsqueda en Google, veamos, revisémosle. No le encontraron nada. Para David, no, que era a Daniel. A David, sí, David está sonado, David otro caso. Ya va a llegar ya David, sí. Después de Saúl viene David, así que ahí vamos a tener para hacerlo tira. No, va a ser pebre a David, ¿ya? Pero, pero ¿qué pasó? Que a Daniel no le encontraron nada. Por lo único era por su religión, ¿se acuerdan que dijeron, no, lo único que tiene es que este loco es bueno para orar, ¿ya? Y ahí, y por ese lado le dieron, ¿se acuerdan? Convencieron al rey para que sacara un edicto, ¿se acuerdan? Para que nadie pueda orar a otros dioses sino que a ti. Y por ese lado nomás podían buscarlo. ¿Por qué dice que era íntegro? Entonces, hermanos, estamos llamados, usted y yo, a ser íntegros, a tener esa capacidad de decir, igual que este hombre alguna vez yo estafé, alguna vez he oprimido, alguna vez acepté soborno, alguna vez he hecho la injusticia, ¿me entiendes? Inmediatamente. ¿Cómo el ser humano cambia cuando Dios llega a su vida? Hay otro ejemplo que me viene a la mente ahora, que ¿se acuerdan cuando se convierte el chiquitito? ¿Cómo se llama? Saqueo. No voy a dar tantas pistas para que activemos las neuronas. Saqueo. Eso como el ápice. Saqueo. ¿Se acuerdan de saqueo? Eh, Saqueo. ¿Qué pasó cuando Saqueo se conoció al Señor cuando el Señor le dijo voy a ir a tu casa? ¿Qué dijo? Dijo yo, si le he robado a alguien, devuelvo todo y hay doble le voy a dar.
¿Qué dijo Jesús? La salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque como bien hablábamos el otro día sobre el libro de Santiago, inmediatamente el hombre empezó a demostrar con obras lo que ya Dios había hecho en su corazón. ¿Entiendes? Después de la salvación, después de este convencimiento de volvernos a Dios, lo que sigue es empezar a hacer obras. Obras que demuestren que somos renacidos, que somos nuevos, que somos otra persona. Que ya no practicamos la injusticia, que ya no nos aprovechamos del otro, ¿sí o no? Todas esas cosas empiezan a cambiar en nosotros. Entonces, ver acá el testimonio de integridad, le puse yo, de Samuel, es maravilloso. ¿Ya? Cuán importante, puse aquí yo, es nuestro testimonio ante el mundo. ¿Ya? Ante aquellos que no nos conocen, que no nos ven abiertamente, que somos cristianos, porque nos ven de lejos nomás, pero que ellos tengan una excelente impresión de nosotros. Cosa que si algún día nos conocemos, conversamos, me vayan a decir, ah, por eso, ya me picaba, por eso eres así, por eso te comportas así. ¿Entiendes? Porque somos nuevas personas. El pueblo dice que inmediatamente respondió diciendo de que no, debe estar en ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido. Samuel, en el versículo 5, está a leer de lejos, el Señor y su ungido son mis testigos, dice, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Todo el pueblo nuevamente vuelve a decir, sí, así es, Dios es nuestro testigo. Y luego Samuel, y entonces lo voy a dejar para la casa, versículo 6, ahí está el video, así que espero que se escuche, el versículo 6 al 18, al 17, le empieza a hacer un repaso de todo lo que Dios ha hecho con ellos. Cómo Dios los libró, le hace un pequeño resumen hasta ese momento de cómo Dios los ha librado, cómo ha estado con él, cómo ocupó el tiempo de los jueces, cómo levantaba a distintos caudillos o jueces para que los liberaran cuando ellos se volvían a hacer lo malo, ¿me entiendes? Todo se lo empieza a- ¿cómo se llama? A recontar, a decir nuevamente. Dice, versículo 14, ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz, mire, esto va para ellos y va para nosotros hoy en día, ¿ya? Así que Villagomerso dice, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandamientos, entonces, tanto ustedes como su rey, demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. El hecho de cómo ellos se iban a comportar iba a demostrar quién era su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos de su Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. No es que Dios castigue, ¿se acuerda que lo vimos muy claro durante el tiempo de los jueces? No es que Dios castigue, sino que simplemente es la consecuencia de mis actos, ¿ya? Todo lo que el hombre siembra va a cosechar, ¿ya? Es la consecuencia, o sea, Dios me perdona por las cosas malas que yo hice, pero si yo en algún momento hice un daño que tuvo una consecuencia, esa consecuencia me va a llegar, ¿sí o no? Sí o sí, es así, no. Y tiene que ser así porque Dios es justo. Ahora, quédense aquí, les dice él, y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época. De ahí es cuando les muestra aquí que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque era tiempo de cosecha, tiempos que no debía haber lluvia, y él le dice, ahora van a ver el poder de Dios. Y dice que, veamos, ya, ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia, entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día el Señor envió truenos y lluvia y todo el pueblo quedó aferrado del Señor y se asustaron. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos. Mira, le dijeron a Samuel, a nuestras faltas hemos agregado ahora el pecado de pedir un rey. Pero ese arrepentimiento del pueblo a la luz que estamos leyendo nunca fue real. Ellos decían, ay, hemos fallado, pedimos un rey, pero ya, pues ya habían elegido a su rey. Si hubiera sido un arrepentimiento real, hubieran dicho, no, ya desechemos al rey y volvámonos a ti. Me refiero a volvernos a Dios.
no al profeta, ¿me entiendes? Sino que a Dios. El profeta era el que actuaba en ese tiempo como intermediario, ¿verdad? Pero no fue así, pues. Ellos seguían con su rey. Samuel les dice después, en el versículo 20, no teman. Dice, los tranquilizó Samuel, de verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo su corazón y no le den la espalda. Cuán importante es eso, sí o no, cada uno de nosotros, más allá de las circunstancias. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos, son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. Dios tomó a este pueblo porque era el más pequeño. No es que tuviera los grandes méritos estos hebreos cuando tomó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos, sino que Dios quiso mostrar su poder de esa manera. Como tomó un hombre y de ese hombre hizo una gran nación. ¿Entiendes? Fue así, mostrando de que las cosas no dependen del hombre, sino que de Dios. En cuanto a mí, dice el siervo de Dios, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando ustedes y su rey serán destruidos. Sabíamos que el pecado era algo que era recurrente ya en el pueblo, ¿ya? La arqueología, a veces yo veo programas en YouTube de arqueología bíblica, de ciencias bíblicas, y muchas veces las personas ahí muestran vestigios que han encontrado en la arqueología que sigue demostrando cómo el pueblo de Israel seguía venerando dioses falsos. Nunca abandonaron esa idolatría 100%. Nunca, siempre, siempre están ahí las cositas esas que encuentran los arqueólogos que demuestran que el pueblo siempre, siempre cayó en la idolatría, fue recurrente en ellos. ¿Entiendes? Era su lucha que tenían fuerte, por eso le digo, cada uno de nosotros, hermanos, enfrentamos esas luchas y que las vamos a tener hasta el final. Hay cosas que nosotros vamos a dejar de inmediato, ¿sí o no? Las hemos dejado, pero hay otras que van a ser la lucha que vamos a ponerle así, vamos a poner los bíblicos el aguijón del diablo, como Pablo. Esperemos que sea solo uno, ¿sí o no? Estamos adictos un día. Pero, pero sí, hasta cuando seamos transformados, Pablo dice, ya un día cuando seamos transformados en nuestro cuerpo, ahí ya, hermano, ya, no más pecado. Pero ahora seguimos. Lo maravilloso en 1 Samuel 7:15, porque aquí hay una contradicción aparente. Hablamos de las contradicciones aparentes. ¿Dónde están los estudiantes de teología? Están afuera. Ya. Eh, están estudiando. Ya. Pero es una contradicción aparente. ¿Por qué? Porque aquí, entre comillas, Samuel supuestamente está entregando el mando y el rey es el que va a subir al mando. Pero Samuel dice que continuó como juez de Israel por el resto de su vida y aquí todavía no muere, pues. Entonces, es una contradicción aparente, porque ¿cómo entonces si ahora hay un nuevo rey? Aquí vemos cómo el hombre empezó es casi muy parecido cuando Juan, me acordaba de eso, ¿se acuerda de Juan cuando dice es necesario que yo mengue para que él, ¿sí? Él siguió haciendo su labor, ya, hasta que murió, ciertamente, como bien lo dice en el 7:15. Pero ya él empezó como podríamos decir nosotros, a delegar mucha de la autoridad y de las decisiones que él tomaba, porque acuérdense que él antes estaba haciendo un trabajo itinerario y recorría todos los pueblos administrando justicia, ¿se acuerda? Tenía que estar yendo a hacer esa labor. Ahora ya no, ahora había un rey, ¿entiendes? Ahora, entre comillas, él hacía la otra parte más como, casi como un sacerdote. ¿Se acuerda cuando vimos la primera batalla, cuando fueron juntos a luchar? Y lo vamos a ver acá, cuando partamos ahora con el capítulo 13, ¿ya? Entonces, a veces hablábamos de eso el otro día, nos encontramos con estas como contradicciones aparentes que podemos decir, oh, la Biblia se contradice. No, tomarnos un tiempo y poder leer un poco más los pasajes nos hacen dar cuenta de no, que no fue tan así, no es que se equivoque, sino que hay plan y propósitos que se están cumpliendo. Y entramos ya aquí, hermano, al capítulo 13. Lo dije casi como Héctor de unos maguíes que puso. Y llegamos al capítulo 13. Y aquí en el capítulo 13 me encontré
¿Quién tiene Biblia de papel? ¿Qué dice? Capítulo 13:1 dice, Samuel tenía 30 años cuando subió al trono. ¿Y qué dice la otra versión? ¿Quién tiene otra versión? ¿Quién tiene otra versión de Biblia? Es que hay otras versiones que no mencionan los años, pues, ¿me entiendes? No mencionan ¿Por qué? Porque los escritores no pusieron los años. Entonces, algunas traducciones que tenemos nosotros tienen puestos estos años. Otros dicen que pasó 1 año, 2 años, ¿me entiendes? B, dice otra versión, que había reinado Saúl 1 año, ¿me entiendes? 2 años, ¿ves? Ahí hay, ¿y eso por qué? Estuve leyendo y era porque cuando hicieron las traducciones no dejaron los espacios vacíos. Entonces los que hicieron después las copias, traducciones serían los Javier, agregaron los números, como sacando ellos sus conclusiones. Por eso tenemos esta como diferencia en algunas Biblias que dicen 1 o 2 años y otros 30. Pero el punto es que han pasado los años. ¿Para qué vamos a pelear? No influye en nuestra salvación, ¿sí o no? ¿O a quién le complica que sea 1 año, 30 años? No, a nadie, ¿sí o no? Pero es como anécdota dentro del mundo de las traducciones bíblicas. Pero el punto es que han pasado los años, ¿ya? Ese es el punto, que han pasado los años, ¿ya? Y Saúl dice que, versículo 2, eligió 3.000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2.000 hombres, escogidos de Amicmas, a la zona montañosa de Betel, y los otros 1.000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Aquí vamos a ver cómo ya empiezan ellos a enfrentar las batallas. Y hay un punto aquí que llama la atención, pero algunos dicen que era común, porque después empieza a relatar la batalla y es Jonatán que va a la batalla y gana la batalla. Pero después vemos que en el versículo 4 vemos que el Saúl, que cuando oye que Jonatán había ganado la batalla, se atribuye él la victoria, po. Ahora, leí algunos comentarios que decían que le prestan ropa y dicen que era común que el rey se atribuyera, perdón, lo que ganaban sus súbditos. No necesariamente que él diga que él fue a la batalla, sino que dijera que como es parte de su reino, la batalla también es mía. Ya él se la ganó ahí en la casa sentadito. Ya, pero, pero ¿qué pasó eso? Que, eso hizo que los filisteos también reunieran un ejército grande, ¿entiendes? Y para ir a la guerra contra ellos. Entonces, ¿qué pasó? En versículo 6 dice que los hombres de Israel vieron el gran aprieto en que se encontraban porque se había levantado un ejército grande que venía contra ellos, ¿ya? Y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, dice, en matorral, en rocas, en hoyos, cisternas, algunos cruzaron el río, escaparon a la tierra de Gad y Galad, ¿ya? Y mientras dice que Saúl se quedó en Gilgal con sus hombres, y sus hombres temblaban de miedo. Y aquí viene el pequeño, no pequeño, ya el inicio de esta decadencia de este rey. Dice, durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba, ¿ya? Estaban pasando los 7 días, entendamos lo que está pasando, y no ha llegado todavía el profeta. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, ¿ya? A contar de que tenían estos 7 días, la gente empezó a asustarse porque el ejército era grande y empezaron a irse, ¿ya? A desertar. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda. O sea, no esperó al hombre de Dios, a diferencia de lo que vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando juntos fueron a la batalla, acá no, él corrió con colores propios, eh, siempre fue muy llevado a lo al que dirán este hombre. Lo vamos a encontrar hasta el final, cuando Dios lo desecha y él le dice, ya, pero por favor, ven a adorar conmigo para que la gente vea que todavía estás conmigo. Era muy llevado como al que dirán, en ese sentido. Por eso también entiendo, o tiendo a entender yo personalmente, el hecho de que esos tipos que veíamos en los primeros capítulos, cuando veíamos que él siempre se menospreciaba, ¿te acuerdas? No, soy de la tribu más pequeñita, mi familia es pequeñita, siendo que
que venía de una familia bien apiculada, podríamos decir el chileno, ¿entiendes? Y quizá eso contrasta con tener el poder y le jugó en contra. No sé, el ser humano, nosotros cada uno actuamos de manera tan distinta. Quizás cómo actuaría usted o yo si tuviéramos un poder muy grande, así como hablamos de este presidente, quizás seríamos iguales o peor. El corazón, ¿qué dice? Es engañoso más que todas las cosas. Y perverso. Entonces, por eso necesitamos tanto de Dios, por hermano, si no, otra cosa seríamos sin Dios. ¿Ya? Entonces no lo esperó, pues. Tenía que esperarlo. Lo único que tenía que hacer, para variar, una pura instrucción te di, como en el huerto de Edén. ¿Y qué hiciste? Acá es lo mismo. Espérame 7 días, lo único que tenía que hacer, espera. Y mire que es quemado porque ¿qué dice? Dice, ya, vamos terminando el 9. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Justo, ya tenía que haber esperado un poquito más. Imagínense. Salió Saúl a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? WhatsApp, ¿qué has hecho? Y miren aquí, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros y yo no quisiera. Y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. ¿Sí? No escuchó, no esperó, tomó las decisiones solo, sin esperar al hombre de Dios que en ese tiempo el que guiaba o era el que te daba la instrucción de parte de Dios. ¡Qué tontería! Exclamó Samuel. ¿No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios? Mira, escuchen aquí. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Es las consecuencias. Inmediatamente, y aquí ya empiezan ya las consecuencias, porque aquí no es cuando lo desecha de inmediato, pero aquí ya te están diciendo las cosas. Dice, porque el Señor ha buscado un hombre, y aquí viene la frase que, conforme a su corazón. ¿Quién fue conocido así? David. ¿Se acuerda que David, qué se dice de él? De un corazón conforme a Dios. ¿Ya? El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Él partió bien, pues, al capítulo anterior, pues, ya no sabemos cuántos pasaron, ya por último démosle la duda de que si era 1 año o 2 años, como decía la hermana en su versión, o era 30 o 40, como decían las versiones que tenemos nosotros, ya que han pasado. Pero él sabía que tenía que obedecer el mandato de Dios, esperar al profeta para que hicieran el sacrificio que correspondía hacerlo, no, sino que él quiso hacerlo por él mismo. ¿Por qué? Porque vio que la gente se iba, eh, olvidando de que la batalla no iba a depender de la cantidad de hombres que tuviera, sino que del Dios que estuviera de su lado, ¿entiendes? No de la capacidad que tuviera de él. Entonces vemos cómo aquí el hombre, actuando con sus propios colores, como decíamos nosotros, no quiso obedecer al mandato de Dios. Eso le dice el profeta, no obedeciste al mandato de Dios. El mandato era simplemente obedecer, ¿entiendes? Y él no lo hizo. Entonces hoy quiero hacer hincapié en estas dos cosas. Primero, lo que leíamos de Samuel cuando tuvo la capacidad de pararse, igual que Pablo, y decir, miren, yo estoy haciendo todo bien. Si he hecho algo mal, díganmelo de inmediato. Cada uno de nosotros hoy se vaya con esa inquietud de decir, Señor, yo quiero tener esa misma capacidad, ayúdame, Señor, a tener esa misma capacidad de poder decir, yo estoy imitando a Cristo en mi camino. Con mis tropiezos, con todo, pero estoy ahí, batallando cada día. Romanos 7:15, envíalo en su casa. Ya busque una versión bien sencilla, bien simple para que lo puedan entender. Y lo otro, que veíamos en la segunda parte de Samuel, cuando no quiso obedecer al mandato de Dios. Quiso correr con colores propios, no obedeciendo al mandato de Dios, no confiando en que Dios estaba a su lado, sino que diciendo, no, esto tengo que hacerlo, casi como algo de parte más del ritual.
¿Me entiendes? Como, es lo mismo que pasó cuando el arca, ¿se acuerda cuando llevaron el arca y la llevaron solamente por una cosa casi, ¿cómo se llama esto cuando tú vas a hablar? Mística, claro, como un amuleto. Ellos transformaron el arca, ¿se acuerda que lo vimos en capítulos anteriores? Como en un amuleto, llevémoslo a la batalla porque vamos a ganar porque llevamos el arca. Perdieron. Pues. Acá es lo mismo. No, tengo que hacer el sacrificio como porque es parte de. Es como si nosotros transformáramos la cena en algo así ritual dentro del culto. No, por eso que nosotros cuando cenamos nos tomamos la pausa de que hay una reflexión para que entendamos y volvamos a reentender cada domingo que es parte del culto, de nuestra obediencia a Dios, y que tiene un propósito y una razón de por qué lo hacemos. ¿Entiendes? ¿Cuán necesario es eso? ¿Amén? Quedamos en la mitad de casi del capítulo 13, ¿ya? Porque ahora viene una batalla cuando Jonathan aquí se la juega, ¿ya? Pero eso va a quedar para la otra, ¿ya? Para no cortar el hilo, porque ahí pasaría más 14, entonces ya se continúa, ¿ya? Así que espero que hayamos aprendido algo hoy de estos dos capítulos, ¿sí o no? Y le insto a que si puede seguir leyendo y en su casa va a ser bueno, ¿ya? Pero aquí ya vemos ya cómo este rey empezó a ir para abajo, lamentablemente, por no obedecer. Cierra sus ojitos, Padre. Vemos este...